Hola, soy Beatricea y en este video vamos a hablar de cómo crear historias colaborativas para la clase de español. Las historias colaborativas son ideales para la clase de español porque generan expectativa, despiertan el interés y la curiosidad, además de que permiten trabajar estructuras y vocabulario porque lo presentan en contexto y eso ayuda para recordarlo después. Además dan la excusa perfecta para presentar las estructuras en forma repetitiva, que es una condición necesaria para la adquisición del idioma, y permite generar conversaciones genuinas, reales, auténticas entre profesores y alumnos. Pero ¿de dónde sacar ideas para inventar las historias? ¿Cómo crear ese esqueleto básico que vamos a llevar a la clase para crear una historia junto con los alumnos? Eso es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, tengamos en cuenta que las historias no tienen por qué ser súper elaboradas y complejas como si fueran una obra maestra de la literatura. No, pueden ser cosas simples, cosas de la vida cotidiana, cortas, sencillas, algo muy fácil de elaborar. En los niveles iniciales, A1, A2, nos conviene inventar nosotros las historias porque así tenemos más control sobre el vocabulario y las estructuras que son presentadas a los alumnos. A partir de B2 ya los alumnos tienen un bagaje que les permite comprender mucho más y podemos trabajar con materiales auténticos, con novelas, cuentos o también podemos utilizar las lecturas graduadas. Yo tengo aquí algunas. Estos son lecturas graduadas, algunas en inglés, otros en francés. También se conocen con el nombre de readers en inglés. Son lecturas simplificadas, o sea que es el texto. Esto, por ejemplo, es una novela de Dickens, que ves que es finito el libro, porque el texto es adaptado, simplificado al nivel de los alumnos. Y si nosotros nos fijamos atrás, siempre tiene el nivel. Podés ver aquí que hay una tabla donde te dice para qué nivel es y entonces hay desde el inicial que podemos contar con este material muy útil porque la historia ya está pronta. Y este tipo de material puede ser un buen insumo para trabajar en clase con los alumnos porque además de la historia que tenemos aquí, podemos trabajar historias colaborativas creando, por ejemplo, finales alternativos o historias paralelas a la historia principal que tenemos aquí en el material. Y ahora vamos a ver en qué podemos inspirarnos para crear nuestras propias historias, sobre todo para los niveles iniciales. Y te voy a dar 5 ideas. La primera es inspirarse en los hechos de la vida real, las cosas que nos pasan o que le pasan a nuestros amigos o a alguien conocido y que alguien nos cuenta, que son graciosas. A partir de ahí podemos inventar, por ejemplo, un extranjero que va a la peluquería, no le entendieron muy bien cómo quería el corte y le cortaron mal el pelo. Esto es una historia real que pasó en Uruguay. Otro ejemplo, alguien que está distraído, se viste sin prestar mucha atención, sale a la calle, hace los mandados en el centro, vuelve, se sienta en el sofá tranquilo, respira y ahí cuando mira los pies ve que se había puesto un zapato de cada color, de diferente par. Esto también pasó en la vida real. Otro ejemplo, contar una historia sobre que fui al supermercado porque me di cuenta que no tenía aceite. Estaba en la cocina, vi que no tenía más aceite y dije, voy al supermercado a buscar aceite. Llego, agarro el carrito, voy eligiendo productos, veo pan, veo fiambre, fruta, no sé qué, me compro un montón de cosas y después cuando llego a casa me doy cuenta de que había comprado de todo menos el aceite. Esto ¿a quién no le ha pasado? O casi te pasó, de repente casi te olvidás y no te olvidaste, pero podemos inventar la historia exagerando o agregándole algunos detalles para que quede más divertido. La segunda idea tiene que ver con inspirarse en el vocabulario que quiero trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero hacer un repaso de tiempos en pasado. Ahí puedo pensar, por ejemplo, en trabajar el verbo decir en pasado, que es un verbo irregular, un poco difícil para los alumnos y necesitan practicarlo. Entonces voy a inventar algo donde muchas personas dijeron cosas. Entonces, él dijo, ella dijo, tú dijiste. Y ahí podría ser una situación como de que una persona dijo una cosa,
alguien entendió otra y después conversan, no, pero tú me dijiste esto, no, yo no dije eso, yo dije esto. Y allí se puede crear una pequeña historia donde se repite bastante ese verbo que quiero practicar. También en el caso de los falsos amigos o los falsos cognados, aquellas palabras que parece que quieren decir lo mismo que otra en el idioma L1 y L2, eso se puede crear una historia para trabajar ese objetivo específico. También errores frecuentes que los alumnos cometen. Puedo transformar algo en una historia que ayude a que después eso quede grabado, ¿no? O sea que en este caso nosotros vamos a partir del vocabulario que queremos trabajar y vamos a tratar de inventar en torno a eso la historia, ¿no? Para trabajarla de acuerdo a ese objetivo. Y acá tenemos que considerar cuál es el objetivo dependiendo de qué es lo que nosotros queremos hacer con esta historia. ¿Es para practicar vocabulario y estructuras? ¿Es para practicar la gramática de una forma más entretenida? ¿Es para trabajar comprensión de lectura o redacción? También podemos hacerles escribir historias y trabajamos redacción. O sea, podemos tener diferentes objetivos con las historias. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar para ver qué tipo de historia entonces podemos crear. La idea número 3 es inspirarse en cosas que vemos en las redes sociales. Y todos los días estamos viendo que circulan por allí memes, imágenes, videos, cosas graciosas, chistes. De todo eso podemos inspirarnos para sacar historias, pequeñas historias para nuestros alumnos. Y te voy a poner algunos ejemplos con base en imágenes. Si te fijas en esta imagen, ¿qué vemos allí? Creo que con esta imagen puede salir una buena historia y nosotros podemos empezar a hacer preguntas a los alumnos para que ellos tiren ideas y a partir de ahí vamos creando toda la historia. Por ejemplo, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Por qué quiere hacerse un tatuaje? El tatuador, ¿no? La persona que trabaja allí, ¿es realmente el verdadero o es un suplente? ¿Es alguien que hizo un curso de tatuaje por internet? ¿Por qué no tiene las habilidades suficientes? O también, ¿qué pasó después? Permite crear un montón de ideas junto con los alumnos. Otro tema, las compras en internet que salieron mal, y sobre esto hay muchísimas imágenes que podés buscar en Google. Realidad versus expectativa, ¿no? O expectativa versus realidad. La persona compró algo que vio, una foto maravillosa en la página web y después le llegó esto. Ahí podemos inventar, por ejemplo, hacer preguntas. ¿Por qué quería comprar esa ropa? ¿A dónde quería ir con esa ropa? ¿Por qué no le quedó bien? ¿Cómo le quedó? ¿Está contenta? ¿Qué va a hacer después? ¿Lo va a devolver? ¿Se lo va a regalar a otra persona? Y después también hay videos cortitos que están buenísimos para trabajar. Por ejemplo, hay una palabra que es embarazada, que tanto en portugués como en inglés son falsos cognados, ¿no? Embarazada con embarazada en portugués y embarrassed en inglés, que quieren decir cosas totalmente diferentes. Es una palabra que hay que trabajarla y la podemos trabajar muy bien con este video. ¿Viste que la perra del vecino está embarazada? No sabe qué pasó, ¿no? Imagínate que a partir de ahí podemos trabajar cómo se llama este perro, dónde conoció a la perra de la vecina, cómo fue esa situación romántica con la perra de la vecina, cuando nacen los cachorritos, cómo son, se parecen a él, son del mismo color, qué va a pasar después. Podemos inventar muchísimas cosas. Cuarta fuente de inspiración para crear historias divertidas, las noticias. En las noticias aparecen frecuentemente muchas cosas que son curiosas, inusuales y podemos utilizar para inventar historias. Por ejemplo, ¿recuerdas a esta señora que hizo una restauración de un cuadro de Jesús?
Esto fue bastante conocido, circuló mucho por internet. A partir de aquí podemos preguntar quién era esta señora, por qué se dedicaba a la restauración, qué habrá dicho el cura después cuando vio el resultado final, si a ella la van a contratar para hacer otras restauraciones, en fin. También hay noticias sobre, por ejemplo, gente que hace viajes en bicicleta, que visitan varios países porque van recorriendo el mundo en bicicleta. Eso también puede ser muy interesante. Alguien, por ejemplo, que encontró un paquete que tenía miles de dólares y lo devolvió. Ese tipo de noticias sale mucho también. Entonces se prestan para el ¿qué harías tú en su lugar? Y el número 5 son las películas. Si tú no tenés mucha creatividad o ya se te agotaron las ideas, podemos encontrar historias fantásticas en las películas. Te pongo un ejemplo. Esta película, que en español se llamó 50 primeras citas, o en Hispanoamérica como si fuera la primera vez, que cuenta el caso de una chica que tenía amnesia y después de 24 horas se olvidaba de todo lo que tenía en la memoria de corto plazo, ¿no? Entonces todos los días era como que se olvidaba todo lo que había pasado el día anterior. Y esa película es interesante porque puedo trabajar los verbos recordar, acordarse de, y olvidar, olvidarse, que son verbos diferentes en portugués y español, y es interesante porque así los afirmamos, ¿no? Y no es necesario contar todo lo que pasa en la película, simplemente a partir de la sinopsis generar allí una estructura básica, ¿no? En forma cortita, contando lo principal o algunas partes. También podemos buscar imágenes de escenas de la película para montar como si fuera una historia, una historieta, ¿no? Y allí ir describiendo lo que pasa en cada una. Además de películas, canciones también, que a veces tienen una estructura narrativa fuerte, y a partir de ahí podemos generar ideas con los alumnos para complementar tanto qué pasó antes, qué pasó después, qué harías tú en ese lugar. Podemos inventar una historia de un personaje que inventamos nosotros parecida, haciendo como una parodia de la historia original, y le vamos cambiando algunos detalles y poniéndole cosas graciosas o inesperadas. Bien, espero que estas ideas te ayuden para que se te ocurran más cosas, para ir generando ideas divertidas, historias entretenidas para los alumnos. Después comentame aquí, déjame tu opinión, déjame tus ideas, si has usado alguna de ellas o si tienes otras fuentes de recursos para sacar historias para los alumnos. Aprovecha a suscribirte al canal para que recibas notificaciones de los próximos videos. Déjame un me gusta para ayudar a que pueda llegar a más gente y nos vemos la próxima semana.